Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta clase correspondiente a primero medio, el cual vamos a tratar los antecedentes de la Primera Guerra Mundial, especialmente el periodo llamado la Paz Armada. Dentro del objetivo priorizado correspondiente, que es el número 7, vamos a analizar el impacto de la Primera Guerra Mundial en la sociedad civil y evaluar sus consecuencias en el orden geopolítico mundial. En este caso, muchachos, vamos a iniciar el periodo a través de los temas a tratar que vamos a ver hoy día. En este caso vamos a referirnos un poco a la paz armada, qué fue la paz armada, cuál fue el impacto que generó este periodo previo a la Primera Guerra Mundial, el cual estuvo caracterizado especialmente por una política de alianza entre las potencias europeas que se dio entre 1882 y 1907. Y finalizaremos con el detonante de la guerra que se dio en la región de los Balcanes y que da origen a todo este conflicto. Vamos a ver un poquito los antecedentes de esta historia, y la Primera Guerra Mundial no hubiese ocurrido si no fue por el surgimiento de una potencia. En este caso vamos a retrotraernos un poco hacia el pasado, hacia el siglo XIX, cuando se produce en Europa Central un cambio pero clave en las relaciones que se van a dar posteriormente, que fue la proclamación del Imperio Alemán. Un poco de historia en este caso: en 1870 Alemania, que estaba en un proceso de unificación encabezado por Prusia, se enfrenta contra Francia en una guerra que se le conoce como la Guerra Franco-Prusiana y que termina con la derrota de Francia, el cual tuvo que ceder algunos territorios a Alemania, especialmente las regiones de Alsacia y Lorena. Eso además significó que en 1871 se creara y se proclamara el Imperio Alemán, y vamos a ver acá, si es que lo permite el video, una escena de la proclamación de dicho imperio. ¿Dónde se realizó esta proclamación? Nada más ni nada menos que en el Palacio de Versalles. Mientras los alemanes sitiaban la capital francesa, se aprovechó esta instancia de proclamar al rey de Prusia, que en esa época era Guillermo I, como emperador de Alemania. Bismarck quiere usar la euforia nacional después de la victoria de Sedan para persuadir a los estados del sur de Alemania a unirse voluntariamente a la Confederación Alemana del Norte. Sin embargo, hay resistencia. Para superarla, Bismarck le escribe una carta al rey bávaro Luis II. Sabe que al monarca le repugna la idea de que su reino forme parte de una Alemania unificada, como lo desea la mayoría del pueblo y su propio gobierno. Él conoce las debilidades del rey y tiene la intención de aprovecharlas. ¿Castillos de ensueño? ¿Quién debería pagarlos? Bismarck, con una donación millonaria secreta. Romanticismo versus poder. Como respuesta, el rey bávaro escribe una carta que Bismarck ya había conjeturado. En nombre de todos los príncipes alemanes, le ofrece al rey Guillermo de Prusia el título de emperador alemán. Ya está fundada la unidad alemana, con su propio emperador. El castillo de los monarcas franceses en Versalles. Una obra maestra del barroco, construida en el siglo XVII para glorificar al rey Sol, Luis XIV. En el famoso Salón de los Espejos son ahora cuidados los soldados alemanes heridos. Poco antes del anuncio, la cuestión del título aún no está aclarada. ¿El rey prusiano será proclamado emperador alemán como lo quieren Bismarck y los príncipes, o emperador de Alemania, como lo exige Guillermo? Ahora depende de él. El gran duque Federico de Baden. Él debería proclamar al nuevo emperador. ¡Larga vida a su majestad, el emperador Guillermo! Con una hábil formulación, el gran duque evita el escándalo. Finalmente, Guillermo se doblega ante la insistencia de Bismarck y los príncipes, y es nombrado emperador alemán.
rencor del monarca dura poco. Después de la proclamación le niega a Bismarck el apretón de manos. Sin embargo, solo 2 meses después lo nombra príncipe. Poco después, Francia se rinde. Bismarck alcanzó su objetivo, un Estado nacional prusiano alemán. Alemania está unida. El nuevo imperio alemán ahora incluye también al sur de Alemania y Alsacia y Lorena de Francia. Para su fundador, Bismarck, el imperio está completo. No tiene más pretensiones territoriales. A partir de ahora quiere asegurar lo que ha conseguido y mantener la paz. Esta es una de las razones por las cuales podemos hablar de antecedentes de la Primera Guerra Mundial. No olvidemos que la creación del Estado alemán fue obra de Prusia a partir de su canciller Otto von Bismarck, el cual a través de una política bien particular de conflictos provocados logró su objetivo. Primero una pequeña guerra con Dinamarca, posteriormente una guerra contra Austria por el dominio del territorio alemán y finalmente la guerra contra Francia, que consolida la creación de esta nueva entidad llamada el Segundo Imperio Alemán o Segundo Reich. Eso es el comienzo, ¿ya? Ahora vamos a empezar, muchachos, con ¿qué fue la paz armada? Aquí tenemos una imagen pero demasiado notoria que grafica un poco las relaciones que hubo entre Francia y Alemania en este caso. Aquí tenemos por un lado, en el lado izquierdo, un soldado francés mirando atentamente la amenaza germánica que está al otro lado de la frontera, el cual muestra a este alemán prepotente, literalmente agresivo, en su mano portando los rayos de la guerra. Y si ustedes se fijan, en el lado alemán hay borrascas de amenaza. En cambio en Francia todo tranquilo, pero seguro, expectante. ¿Qué quiere decir con eso? Que durante los siguientes 40 años, entre 1871 y 1914, se dio un clima más o menos como pacífico, pero preparándonos para algo, para una guerra en este caso. Por eso es el nombre, paz armada. En este caso, ¿cuáles fueron los factores que potenciaron esta paz armada? Primero, los sentimientos nacionalistas. Ya Alemania se unifica debido a eso, al nacionalismo imperante. Y posteriormente la pérdida de Alsacia y Lorena fomentó el nacionalismo francés, el deseo de recuperar las provincias perdidas por el invasor. Y eso genera un fortalecimiento militar de las potencias europeas, una intención de aumentar una carrera armamentista para competir entre las potencias que estaban en proceso de revolución industrial. Además, el factor clave que fue la creación del Imperio Alemán en 1871, que genera todo un cambio geopolítico en Europa, con la creación de una potencia en Europa Central que aspiraba a más. Después vamos a ver por qué. La unificación de Alemania e Italia, porque también aparece otro segundo país, que es el caso de Italia, que se unifica también, inicia una carrera imperialista, debido a que Alemania e Italia, como eran países recién conformados, también aspiraban a crear un imperio colonial. Ya Inglaterra y Francia ya llevaban mucho tiempo avanzando en ese proyecto, pero Alemania e Italia querían también competir y eso generó conflictos territoriales muy fuertes, especialmente en su intención de adquirir territorios fuera de Europa. Y eso genera disputas territoriales y de mercados coloniales. Aquí tenemos un ejemplo de esta carrera armamentista que se dio en Europa entre 1871 y 1914. Por ejemplo, en 1879 la potencia militar era Francia. Se notó mucho la influencia francesa incluso fuera de Europa. Por ejemplo, durante la Guerra del Pacífico, Chile utilizó un uniforme inspirado en el francés. Pero la cosa cambia cuando Alemania empieza como a imponer su estructura militar, su estilo militar en este caso, y eso implica que también se genera una influencia a nivel mundial. Si Chile gana la Guerra del Pacífico bajo la influencia francesa, se consolida posteriormente con la influencia alemana, especialmente Prusia, para 1900-1913, lo que significa también un cambio importante y refleja los cambios de las relaciones internacionales. Si en 1879 Francia era la potencia mundial, en 1913 lo era Alemania. Fíjese la cantidad de efectivos que tenía. Entre 1879 y 1913 Alemania pasó a ser la principal potencia militar de Europa, desplazando a Francia, desplazando a Rusia. Y en este caso los alemanes tenían bien fijo su idea de que se estaban preparando para una guerra no contra uno, sino contra varios países. Eso para que lo tengan muy claro.
Por eso hubo una especie de preparación militar en caso de, y Alemania siempre apostó por una guerra, digamos, preventiva. Otro aspecto importante fueron los gastos militares, o sea, los gastos que utilizó Alemania para crear un ejército y además también aspirar a tener una marina poderosa. Si en 1905, por ejemplo, el Reino Unido era la potencia marítima en esa época, Alemania aspiraba a convertirse en potencia marítima. Por eso invirtió mucho gasto militar en crear una flota que compitiera con la flota británica. Eso lo logró en 1914 cuando creó una flota en condiciones de competir con los ingleses. Pese a eso, los ingleses siguieron teniendo la superioridad, pero Alemania invirtió mucho dinero en barcos de guerra, en construcción de barcos de guerra, en invertir en el ejército e invertir también en otros tipos de armamento. Eso también genera la siguiente realidad. Aquí tenemos un mapa de Europa hacia 1914. Si ustedes se fijan, el objetivo que tenía Alemania una vez que se consolidó como país fue generar una red de alianza de tal forma que se buscara aislar a Francia. Durante un momento Alemania estableció muy buenas relaciones con Rusia e incluso establecieron junto con Austria una alianza para aislar a Francia, que se llamó la Alianza de los Tres Emperadores, que se dio entre 1870 hasta 1890. Pero justo en Alemania hubo un cambio de emperador, muere el emperador impulsor de la unificación que fue Guillermo I, y asume un nuevo emperador, que se llamó Guillermo II. Este emperador, a diferencia de su antecesor, era más expansionista y quería ya no la consolidación de la paz en Europa, sino que buscaba una política más agresiva a nivel internacional. Y eso significó a la larga desplazar a Bismarck como canciller y establecer una idea propia de crear una gran Alemania. O sea, aquí Alemania quería ser el centro de Europa y además el centro del mundo. Por ende, Alemania empezó a cometer muchos errores diplomáticos, lo que significó que romper con sus antiguos aliados. Pero ojo, Bismarck, antes de irse, ya había establecido un sistema de alianzas en Europa a partir de la creación de una de ellas, que fue la Triple Alianza. Esta alianza se estableció en 1882 y agrupaba tanto a Alemania como a Austria-Hungría e Italia. Ojo, Bismarck estableció esta alianza, ¿ya? En este caso aquí se da una situación porque por un lado esta alianza se da en el centro de Europa. ¿Debido a qué? Porque ahí estaba concentrada la idea de que Alemania, si tuviera una guerra contra Francia, podía movilizar a los tres aliados y atacar a Francia por todos los frentes. Así que ahí con eso, ese era como el objetivo que tenía Bismarck. Y además asegurarse a Rusia. Pero como hubo un cambio de emperador y empezaban a cometer errores, Rusia como que la empezó a perder. En este caso, aquí tenemos un tema. En la Triple Alianza tenemos a Italia. Italia se conformó como Estado unificado a costa del Imperio Austrohúngaro, y aún así habían minorías italianas que vivían dentro del Imperio Austrohúngaro y que Italia quería reincorporarlas. ¿Por qué Italia, siendo el peor enemigo de Austria-Hungría, se incorpora a esta alianza? Los italianos pensaban que negociando con el Imperio Austrohúngaro podía integrar a estas minorías dentro de su territorio, cosa que después se equivocó. Pero el objetivo principal de la entrada de Italia a esta Triple Alianza era enfrentarse a Francia, debido a que tenía problemas coloniales en una zona cercana, en su área cercana. Por eso la motivación de Italia a integrarse a este bloque. Esa sería una alianza. ¿Qué pasa posteriormente? Como les dije anteriormente, los errores que comete Guillermo II en política internacional hacen que Rusia se aleje de esta alianza que tenía con Alemania previa, y Rusia empieza a acercarse a Francia. Y en 1893 se establece la primera alianza antialemana, que fue la alianza entre Rusia y Francia. Posteriormente, Francia en 1904 establece y profundiza sus relaciones con Inglaterra, superando conflictos coloniales. Y posteriormente, los ingleses superan sus diferencias con Rusia, también a nivel colonial, lo que conlleva a 1907 a formarse la Triple Entente. La Triple Entente está compuesta en este caso por Rusia, Francia y Reino Unido. Eso le significa para Alemania la peor de sus pesadillas, porque
en vez de aislar a Francia, termina ahora rodeada de potenciales enemigos. Por ende, cualquier situación que podría ocurrir en Europa podía desembocar en una guerra y Alemania iba a estar en una muy mala situación debido a que tendría que enfrentarse a enemigos en su frontera oriental con Rusia y enemigos en su frontera occidental con Francia y Reino Unido. Eso era la realidad que le tocó enfrentar a Alemania para 1914. En este caso, el grave problema que le tocaba enfrentar a Alemania, en este caso como potencia europea, era esta región. Esta región que ustedes ven acá en blanco es la región de los Balcanes. Aquí, esta es una de las razones por las cuales estalla la guerra y el detonante. Debido a lo siguiente, los Balcanes es una región ubicada en el sudeste de Europa, que literalmente tiene una posición súper estratégica porque es como la frontera entre el mundo europeo y el mundo musulmán. Y durante muchos siglos, desde el siglo XV hasta el siglo XIX-XX, perteneció a este imperio, al Imperio Turco Otomano. A contar del siglo XIX empezaron a independizarse diversos países, por ejemplo Grecia, Serbia, Rumania, Bulgaria, Montenegro, y pasó a ser una zona de agitación nacionalista, debido a que el Imperio Otomano empezó a entrar en decadencia. Eso significa que Austria-Hungría decidió también ejercer una cierta influencia en esta región y eso empezó a generar choques entre los países nuevos que estaban surgiendo en los Balcanes, que eran países de nacionalismo muy fuerte, versus la debilidad del Imperio Otomano y versus también el expansionismo del Imperio Austrohúngaro, pero se mete un nuevo actor que sería el Imperio Ruso. El Imperio Ruso, en ciertos aspectos, casi a nivel cultural, se identifica mucho con estos pueblos. Por lo tanto, él se erige en defensor de estos pueblos contra los turcos. Por lo tanto, se empezó a generar una especie de polvorín o zona de conflicto que cualquier pequeño incidente que ocurriera podía generar una guerra europea. Vamos a ver los factores que potencian la crisis balcánica. Primero, tenemos la agitación nacionalista de las minorías eslavas que vivían dentro del Imperio Austrohúngaro, especialmente Croacia y Bosnia-Herzegovina. ¿Qué elemento común tienen ambos territorios? Que estos territorios, por lengua y en algunos casos por religión, son similares a Serbia. Ojo con eso. Serbia era un país independiente que se independiza de los turcos, pero los serbios iniciaron un proceso de nacionalista que buscaba unificar a los serbios que vivían en estos territorios y conformar un proyecto político que con el tiempo resultó y duró muchos años, que se llamó Yugoslavia. Este proyecto era nacionalista, pero había un problema. Para lograr ese objetivo tenía que destruir primeramente al Imperio Austrohúngaro. Y por eso los serbios se prepararon concienzudamente para eso. Por eso los serbios, entre 1912 y 1913, junto con otros países balcánicos, le hicieron la guerra al Imperio Turco Otomano y lo terminaron expulsando casi de los Balcanes, lo dejaron reducido a la porción europea que controla actualmente. Entonces, los serbios demostraron en estas luchas previas que era uno de los países mejor preparados para en algún momento involucrarse en el asunto de liberar a sus hermanos que estaban bajo el dominio austrohúngaro. Ojo con ese elemento importante, porque ahí podemos hablar de la causa directa de la Primera Guerra Mundial. ¿Qué rol juega Rusia? Rusia juega un papel muy importante porque reorienta su política hacia Europa fomentando un nacionalismo paneslavista. ¿Qué significaba eso? Que los rusos, al ser eslavos, consideraban hermanos a los búlgaros, a los serbios, a los montenegrinos y los buscaba incorporar a su imperio, pero obviamente perjudicando a los turcos, que son sus enemigos tradicionales hasta el día de hoy. Pero además también el Imperio Ruso buscaba desestabilizar al Imperio Austrohúngaro porque dentro de este territorio también había minorías eslavas. Tenían checos, eslovacos, polacos, croatas, bosnios, serbios, que vivían también dentro del Imperio Austrohúngaro, y los rusos lo que buscaban, desestabilizar al imperio y destruirlo para estos territorios incorporarlos a Rusia. Este Imperio Austrohúngaro juega un rol muy importante.
Y por último, el Imperio Otomano. Este imperio ya estaba en decadencia en 1912 y 1913, como les dije anteriormente, los países balcánicos le declaran la guerra y casi lo expulsan de Europa y lo dejan en la situación actual que tiene hasta el día de hoy. Eso a la larga genera los conflictos que intensifican a contar de 1914. Aquí tenemos el detonante de la Primera Guerra Mundial. El 28 de junio de 1914 se produce el atentado a Sarajevo. En este caso cae asesinado el heredero al trono de la corona austrohúngara, que se llamaba Francisco Fernando. Él fue asesinado por un terrorista bosnio, o sea, era un ciudadano del Imperio Austrohúngaro, pero de nacionalidad serbia, llamado Gavrilo Princip. Vamos a ver en este caso los pormenores de dicho atentado. Solamente les tengo que decir que este atentado fue meramente accidental, pero tenía una intención. En este caso, Francisco Fernando era un personaje que buscaba integrar a todos los pueblos eslavos dentro del Imperio Austrohúngaro y darles mayor participación política. Obviamente que eso chocaba con los intereses de los serbios. Francisco Fernando está casado con la condesa Sofía Šotek, una aristócrata aunque no de sangre real. Francisco José no lo aprueba, como tampoco aprueba las ideas reformistas de su heredero. Sarajevo. El nombre resuena como un grito a través de la historia. Es en Sarajevo donde el destino del mundo cambia para siempre. En Bosnia, con la cual Austria-Hungría se ha anexionado hace poco. Pero Serbia se ha opuesto al movimiento y quiere expandirse uniendo a los pueblos eslavos de los Balcanes. 28 de junio de 1914, Sarajevo. Francisco Fernando, heredero al trono austrohúngaro junto a su esposa, acaba de sobrevivir a un primer intento de asesinato. Se detienen en el ayuntamiento para protestar con vehemencia. Estas son las últimas imágenes de la pareja. Cuando abandonan el edificio poco después, caen abatidos a tiros. El asesino, Gavrilo Princip, es un nacionalista bosnio de 19 años. Recibió la pistola de manos serbias. El atentado de Sarajevo tendrá consecuencias inimaginables, aunque en principio queda encubierto como una noticia de poca importancia. Ojo con este atentado, muchachos, vamos a reforzar un poco esta idea. Cuando ocurre el atentado de Sarajevo el 28 de junio de 1914, la prensa de la época lo tomó como un atentado más que ocurría en Europa, en la cual era comúnmente asesinatos de nobles, algunos príncipes, uno que otro monarca. Pero, ojo, se dio en los Balcanes, es una zona que era caliente en esa época. Entre el 28 de junio y el 23 de julio se empezó a generar la llamada crisis de julio de 1914, en la cual Austria-Hungría obviamente no iba a dejar esto pasar, porque obviamente asesinaban al príncipe heredero del Imperio Austrohúngaro, y ellos iniciaron una investigación quiénes estuvieron detrás de este atentado. Obviamente los involucrados en este atentado fueron capturados y fueron interrogados, y ahí se descubrió la conexión serbia de este crimen. Por eso el 23 de julio de 1914 Austria-Hungría envía un ultimátum a Serbia tan duro. Obviamente los serbios, de las 5 condiciones que impone Austria-Hungría, los serbios aceptan 4. La quinta obviamente no le gustó a Austria-Hungría. Pero obviamente los serbios tenían una cartita bajo la manga. Ellos eran aliados de Rusia. Por lo tanto Rusia estuvo igual atento a lo que estaba pasando en los Balcanes. Y si Rusia estaba atenta a lo que estaba pasando en los Balcanes, obviamente Francia e Inglaterra también estaban atentas. También pasaba lo mismo en Alemania. Alemania estaba atento a toda la jugada que estaba haciendo Austria-Hungría, y Austria-Hungría le pidió autorización a Alemania para tomar alguna represalia contra Serbia, y Alemania dijo que ya, dale, lánzate solamente. Entonces, Austria-Hungría lanza este ultimátum contra Serbia,
Serbia rechaza un punto y eso provoca que Austria-Hungría 5 días después le declare la guerra a Serbia, acusándola con el argumento de ser instigadora del atentado de Sarajevo. Eso provoca 48 horas después la reacción de Rusia. Rusia, apoyando a Serbia, se moviliza y le declara la guerra a Austria-Hungría. Aquí automáticamente empiezan a jugar las alianzas. No olviden que Austria-Hungría pertenecía a la Triple Alianza y Rusia pertenecía a la Triple Entente. Por ende, automáticamente empiezan a manejarse las alianzas. Eso genera que al 2 días después, 48 horas después, Alemania le dice a Rusia: retira tus tropas de Austria-Hungría o si no vas a tener problemas. Rusia no le hace caso y Alemania le declara la guerra a Rusia. Y 48 horas después, Francia le dice a Alemania: tú, si metes tropas contra Rusia, te la vas a ver conmigo. Alemania le responde declarando la guerra a Francia y además Alemania invade Bélgica. Bélgica, ¿qué diablos pinta en esta guerra? Nada, era un país neutral, pero Alemania tenía planes, que eso lo vamos a ver en otra oportunidad, y eso provoca la entrada al día siguiente del Reino Unido, el cual le declara la guerra a Alemania. ¿Qué pasa con Italia en esta situación? Italia se aprovechó de declararse neutral porque obviamente no estaba conforme en sus negociaciones con Austria-Hungría sobre la situación de los italianos que viven dentro del imperio. Por lo tanto, no quiso participar en el conflicto por el momento. ¿Ya? Eso es la situación. A modo de resumen, la paz armada estableció una política internacional basada en tensiones y en la competencia militar entre las potencias. Eso hay que tenerlo muy claro. 40 años de paz, pero de una paz ficticia, porque igual se estaban preparando para una guerra. Solamente había que aprovechar la oportunidad y listo. La política de alianzas, Triple Alianza y Triple Entente, obedecía a una serie de intereses que reflejaba la desconfianza que existía entre las potencias. Otro factor importante para este resumen, que el nacionalismo fue un factor clave en las tensiones internacionales. No olvidemos, chicos, por un lado Rusia con su paneslavismo, Alemania también tenía un plan similar llamado pangermanismo, Francia con intención de recuperar Alsacia y Lorena, y Serbia con su proyecto de Yugoslavia. Los Balcanes fue una región europea donde se manifestaron las rivalidades entre Rusia y Austria-Hungría. Fue clave. Y Serbia fue uno de los peones muy importantes en esta situación. Y además también Serbia tenía su propio proyecto político, que fue Yugoslavia, el cual se materializa a partir del atentado de Sarajevo. El atentado de Sarajevo, no olviden, fue el detonante de la Primera Guerra Mundial. Chicos, vamos a aplicar un poco lo que vimos hoy día. Tenemos la siguiente pregunta. Una serie de factores posibilitaron el conflicto bélico iniciado en Europa en 1914, conocido como la Gran Guerra Europea o Primera Guerra Mundial. De los siguientes fenómenos históricos, aquellos que se consideran como antecedentes del conflicto serían la disputa entre los imperios ruso y austrohúngaro por la zona de los Balcanes, la acelerada expansión territorial de Estados Unidos hacia el oeste de su territorio, o la rivalidad económica y naval existente entre Reino Unido y Alemania. En este caso, hay que recordar que la paz armada no solamente fue un conflicto que afectaba a Alemania con sus países más vecinos, también había que entender que Inglaterra en esa época era la potencia mundial y Alemania aspiraba a llegar a ser igual que Inglaterra o superarla. Por ende, tenemos dos alternativas que serían correctas, ¿ya? Sería en este caso la disputa entre los imperios ruso y austrohúngaro por la zona de los Balcanes, que efectivamente era así, ¿ya? Y la rivalidad económica y naval existente entre Reino Unido y Alemania. Por ende, la respuesta correcta, chicos, sería la D, ¿ya? Ya, muchachos, en esta oportunidad lo vamos a dejar hasta acá, chicos. Nos veremos en otra oportunidad para referirnos a la guerra propiamente tal. No olviden revisar el texto de estudio primero medio, la página 291, y ver algunos videos. Por ejemplo, antecedentes de la Primera Guerra Mundial, por qué ocurrió la Primera Guerra Mundial, y ojo, el atentado de Sarajevo un poquito más detallado para que ustedes vean los pormenores de este atentado que marca un poco el origen del mundo actual que vivimos. Yo por mi parte los dejo, nos estaremos viendo en otra oportunidad. Chao.